Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El salón del gobernador colonial era un insulto a la sobriedad. Lleno de columnas doradas, copas desbordantes y risas que rebotaban en las paredes de mármol, contrastaba con la tierra aún ensangrentada de los campos de batalla exteriores. La guerra contra los cirelianos había terminado hacía apenas una semana. La paz era reciente, frágil, fingida. Marcos estaba allí sin querer estar. Su uniforme estaba rasgado, sus botas cubiertas de polvo y su rostro endurecido por más que los años, por el cansancio, por los muertos, por lo que había tenido que hacer. Pero lo citaron. Y un soldado no ignora una orden, aunque haya jurado que ya no volvería a obedecer ninguna. Capitán Marcos de la Tierra, lo recibió el gobernador con una sonrisa demasiado blanca para ser honesta. Has servido con valor. Has matado a más enemigos que nadie en tu división. Mereces un reconocimiento especial. Detrás del gobernador se abrieron unas cortinas rojas. Y ella apareció. Descalza. Encadenada. Con las muñecas al frente, unidas por grilletes metálicos que chasqueaban cuando intentaba moverse. Su piel, de un azul pálido y translúcido, estaba cubierta de cicatrices finas, como si hubieran intentado borrarle la identidad a fuerza de golpes. No llevaba más que una túnica raída y ensangrentada. Su cabello largo caía enmarañado por los lados de su rostro. Y aún así, sus ojos brillaban. Furia. Dignidad. Orgullo. Aún de rodillas, no bajaba la cabeza. Una cireliana pura, anunció el gobernador como si ofreciera una botella de vino exótico. Capturada en la ofensiva final. No habla nuestra lengua, pero no importa. Está domesticada. Es tuya. Marcos no dijo nada. Dio un paso hacia ella. La sala cayó. Kaelinar lo miró con la misma intensidad con la que había mirado a sus captores. Esperaba la misma rutina, manos sucias, cadenas más fuertes, nuevas heridas. Pero él se arrodilló frente a ella. La observó en silencio durante varios segundos. Vio la hinchazón de su labio inferior, la sangre seca en su oreja, el temblor de su hombro izquierdo, y sus ojos, que le gritaban todo lo que sus labios no podían. Marcos alargó la mano. Ella retrocedió instintivamente. Él se detuvo. Con movimientos lentos, casi reverentes, sacó de su cinturón una pequeña herramienta de metal. En vez de acercarla a ella con violencia, la apoyó sobre sus propios muslos. Luego, sin decir una palabra, colocó las puntas del cortador láser sobre sus grilletes. Uno a uno, los liberó. Los grilletes cayeron al suelo con un ruido metálico que pareció un disparo en medio del silencio. Los presentes no sabían si reír, gritar o intervenir. Kaelinar no se movió. No entendía. No era una trampa. Tampoco un truco. Estaba libre. Marcos se levantó lentamente. Le ofreció la mano. Ella no la tomó, pero tampoco la rechazó. Si deseas irte, ve. Nadie volverá a encadenarte mientras yo respire, dijo él con voz grave, firme. Y luego agregó algo más, sin intención de ser oído por los demás. Pero si eliges quedarte, yo no veo a una esclava. Yo veo a una mujer. Te llamo esposa. Nadie respiró. Kaelinar lo miró largo rato, como si buscara en sus ojos la trampa oculta, la cadena invisible. No encontró ninguna. No habló. No huyó. Solo bajó la mirada por primera vez y dio un paso hacia él. El silencio era el idioma que compartían. Tras dejar atrás la ciudad colonial, Marcos la llevó a su refugio, una vieja estructura militar medio enterrada en la maleza. No era un hogar, pero servía. Protegía de la lluvia ácida y de los ojos curiosos. Lo había construido solo, piedra a piedra, en una zona olvidada por los mapas, a orillas de un arroyo humeante. Ella caminaba detrás de él, descalza pero firme, con la misma expresión que había llevado desde que le quitó los grilletes, alerta, desconfiada, lista para correr. O matar. No intercambiaban palabras. Pero la tensión entre ellos era como una cuerda tensa, a punto de quebrarse o convertirse en la base de algo nuevo. Marcos le ofreció una manta limpia. Ella la tomó sin agradecer.
No porque fuera ingrata, sino porque aún no conocía ese gesto entre enemigos. Se sentó en un rincón, las piernas dobladas, el mentón sobre las rodillas. Observaba cada uno de sus movimientos. Cuando él encendía el fuego, cuando preparaba comida, cuando se lavaba las manos. Como si esperara el momento exacto en que él finalmente se comportara como todos los demás humanos que la habían tocado con violencia. Pero ese momento nunca llegó. Él mantenía la distancia. Solo hablaba cuando era necesario. Le enseñaba con gestos cómo usar la bomba de agua, cómo calentar los alimentos, cómo activar el generador solar sin electrocutarse. Ella no respondía, pero observaba, aprendía, recordaba. Durante el día, Kaeli exploraba el terreno con pasos suaves. Tocaba los árboles con curiosidad, olía la corteza, probaba frutas con cuidado. Marcos la seguía a cierta distancia, sin invadir, sin controlar. Solo por seguridad. No quería que se hiciera daño. No quería perderla. Una tarde, mientras él arreglaba una válvula oxidada del sistema de ventilación, sintió su presencia detrás de él. Cuando se giró, ella lo estaba mirando, de pie, más cerca de lo habitual. Kaelinar, dijo él, con suavidad. Ella parpadeó. Fue la primera vez que él pronunció su nombre. Lo había escuchado murmurado por un guardia antes de que lo golpearan por pronunciarlo. Y ahora, en boca de Marcos, sonaba distinto. No era una palabra de propiedad. Era un intento de acercamiento. Ella señaló su pecho, como si confirmara, sí, ese es mi nombre. Marcos asintió. Yo soy Marcos. Ella no repitió su nombre. Solo lo observó. Luego bajó la mirada, como si eso la ayudara a procesar el hecho de que alguien, finalmente, la había llamado por quien era. Las noches eran más frías. Dormían separados, cada uno en una esquina del refugio. Pero en la tercera noche, durante una tormenta violenta, los truenos retumbaban tan fuerte que hacían vibrar las paredes. Kaeli, sin avisar, se acercó arrastrando la manta hasta él. No dijo nada. Solo se recostó cerca. No lo tocó. Pero se quedó ahí. Marcos no se movió. Dejó que ella eligiera su distancia. Eligió el calor de su cercanía, no el contacto forzado. Al amanecer, ella ya no estaba junto a él. Pero al salir a buscar agua, la vio lavando su propia ropa junto al arroyo. Era la primera vez que se ocupaba de sí misma. Esa misma tarde, mientras cenaban en silencio, ella le habló por fin. ¿Por qué no me tomas? La voz era baja, grave, como si llevara meses desenterrándola. Marcos la miró. No supo si lo decía como un desafío, como una acusación o como una prueba. Porque no eres un objeto, respondió. No fuiste un regalo. No eres un trofeo. Eres Kaeli. No tomo lo que no me pertenece. Ella lo miró fijamente. Había incredulidad en sus ojos. Rabia contenida. Una soledad que le partía el alma. Pero también, algo más. Esa noche, no se fue a su rincón. Se acostó a su lado. No para ofrecerse, sino para descansar, por primera vez en años, sin miedo. Los días se deslizaban lentamente en aquel rincón escondido del planeta, donde la guerra parecía un recuerdo ajeno. Pero la paz no era completa. Ni para Marcos, que luchaba con sus fantasmas en silencio, ni para Kaeli, que aprendía a caminar sin cadenas pero todavía no sabía cómo hacerlo sin miedo. El refugio, improvisado con planchas de metal y sistemas antiguos, se convirtió en su pequeño mundo. Él reparaba lo que se rompía. Ella exploraba los alrededores como si tratara de redescubrir el instinto de libertad que le habían arrebatado. No se hablaban mucho, pero ya no necesitaban tantas palabras. Marcos la observaba desde la distancia. Ella se movía con una gracia letal, incluso cuando simplemente recogía raíces o colocaba piedras alrededor del fuego. Había algo feroz en su silencio. Algo que no pertenecía a ninguna jaula, por lujosa que fuera. Una tarde, mientras se limpiaba un viejo fusil oxidado, Kaeli entró al refugio con el rostro tenso. «Vienen humanos», dijo en un español tosco pero claro. Marcos se levantó de inmediato. No preguntó cómo lo sabía. Confiaba en su instinto, como si hubieran combatido juntos durante años.
Se asomaron entre las rocas. 3 hombres. Uniformes sucios, risas fuertes, armas colgando de los hombros. Excombatientes, igual que él. Pero ellos no habían dejado la guerra atrás. Venían por saqueo, por diversión o por lo que creían suyo. Se corrió la voz de que tienes una cireliana contigo, murmuró Marcos, entre dientes. Están aquí por ti. Kaeli no dijo nada. Solo asintió. Luego, sin miedo, caminó hacia la entrada del refugio. Marcos intentó detenerla, pero ella lo empujó con firmeza, sin violencia. No soy tu prisionera. No me escondo más. Y salió. Los hombres la vieron. Uno de ellos, alto, con cicatrices en el rostro, silbó con burla. Así que es cierto. Te encariñaste con la perra azul. Kaeli no reaccionó. Solo bajó por la pendiente hasta estar a pocos metros de ellos. ¿Cuánto cobras por compartirla?, dijo el segundo, con una carcajada que le supo a sangre a Marcos. Pero Kaeli ya no era la figura temblorosa de hacía días. Sin previo aviso, se lanzó. Sus movimientos eran rápidos, como los de un animal salvaje. Un zarpazo a la cara del segundo hombre, que cayó al suelo gritando. Una patada al pecho del tercero, que perdió el equilibrio. El primero levantó el arma, pero Kaeli ya estaba encima de él. Le arrebató el cuchillo y se lo puso en el cuello. Todo sucedió en segundos. Marcos no tuvo tiempo de intervenir. Y tampoco lo necesitaba. Kaeli lo tenía bajo control. «Tócame otra vez», le dijo al hombre, con una voz baja que helaba la sangre. «Y te arranco la lengua». El hombre escupió en el suelo, pero no se atrevió a moverse. Marcos apareció detrás de ella. No la frenó. Solo se colocó a su lado, como si fueran 2 columnas gemelas frente a una tormenta. «Largo de aquí», dijo él, con voz seca. Los hombres se marcharon sin mirar atrás. Esa noche, Kaeli regresó cubierta de polvo y sangre ajena. Se sentó frente al fuego, sin hablar. Marcos le ofreció agua. Ella bebió. Luego lo miró largamente. «No me escondas», le dijo, aún con el corazón latiendo en su cuello. «No me protejas como si fuera débil. Puedo luchar». «Lo sé», respondió él. «Pero no quiero que tengas que hacerlo sola nunca más». Ella bajó la mirada, con una mezcla de orgullo herido y algo más profundo, más íntimo. «No estoy acostumbrada a esto», murmuró. «¿A qué?» «A que alguien esté de mi lado sin pedir algo a cambio». Marcos la miró, largo rato, hasta que sus ojos se encontraron. No había deseo urgente, ni palabras románticas. Solo una conexión muda, tensa, real. Esa noche, ella eligió dormir junto a él de nuevo. No por necesidad, por elección. Y cuando se despertó en mitad de la noche, con las pesadillas arañándole la garganta, fue él quien la abrazó sin preguntas. Ella no lo apartó. Por primera vez, su orgullo ardía, pero no por odio. Era la chispa de una vida que comenzaba a reconstruirse desde las cenizas. El bosque ardía con vida salvaje, pero en el refugio de Kaeli y Marcos, los días se volvían extrañamente tranquilos. Ella ya no caminaba a su sombra. Ahora se movía libre, confiada, como si cada rincón de ese espacio le perteneciera también a ella. Cada vez que cruzaban miradas, algo invisible los unía, algo que no tenía nombre, pero que crecía más fuerte con cada gesto compartido, cada silencio respetado. Una noche, mientras Kaeli limpiaba una lanza improvisada con punta de roca afilada, Marcos la observó desde la entrada. La luz del fuego dibujaba sombras sobre su piel azulada. Las antiguas marcas de su esclavitud parecían más lejanas, como si la mujer que había llegado encadenada se hubiera desvanecido por completo. Ahora había otra en su lugar, digna, peligrosa, viva. Kaeli notó su mirada. No dijo nada. Solo sostuvo sus ojos por un momento largo, inmóvil, como si se atreviera por primera vez a dejar que él la viera de verdad. Marcos se acercó con lentitud. Se sentó a su lado, hombro con hombro, sin tocarla. «Vendrán más», dijo él en voz baja. «Esta vez no serán 3 hombres borrachos. El gobernador sabe que los expulsé. Lo tomará como una amenaza». «Entonces hay que irnos», respondió ella, sin dudar.
No. Hay que enfrentarlos, replicó él, y su voz tenía una convicción que Kaeli no le había escuchado antes. No por mí. Por las tuyas. Las que aún están atrapadas. Kaeli se volvió hacia él, sin entender del todo. ¿Qué sabes tú de ellas? Marcos tardó en responder. Sus ojos se clavaron en el fuego como si buscara en las llamas palabras que no sabía cómo pronunciar. Vi sus ojos en el campo de concentración. Vi a una niña cireliana intentar cubrir a su madre con su cuerpo. Vi cómo un soldado la golpeó. No hice nada. Tenía órdenes. Y por eso no duermo tranquilo desde entonces. Kaeli apretó los labios. Las manos le temblaban. La lanza cayó a un lado, olvidada. Las van a vender, Marcos. Las van a marcar como ganado y enviarlas a las lunas mineras. Las quebrarán. Una por una. Entonces vamos por ellas, dijo él sin dudar. Tú me enseñaste que aún tienen fuerza. Yo no dejaré que las apaguen. Kaeli bajó la mirada. Durante años había esperado escuchar esas palabras. Pero jamás pensó que vendrían de labios humanos. De labios que ahora temblaban por ella. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué arriesgarías tu vida por esclavas? Marcos se acercó un poco más. La tensión entre ellos se hizo palpable, como una cuerda estirada al límite. Porque no son esclavas. Porque tú no lo eres. Porque desde que rompí tus cadenas, tú me hiciste libre también. Ella lo miró. No con miedo, no con rabia. Con algo más profundo. Vulnerabilidad. Duda. Esperanza. Fuera, la tormenta comenzaba a rugir. El cielo estalló en relámpagos. El viento azotaba las paredes del refugio como un animal salvaje. Kaeli se inclinó hacia él. No hubo palabras. Sus labios se encontraron en medio del rugido del trueno. Fue un beso cargado de todo lo que no se habían dicho. De cicatrices, de furia contenida, de ternura inesperada. Un beso torpe, tembloroso, pero real. Cuando se separaron, ella le apoyó la frente en el pecho. Él rodeó sus hombros con los brazos, como si abrazarla fuera lo único que tuviera sentido en ese instante. No quiero perderte, susurró ella. No me vas a perder, respondió él, firme. El plan nació esa misma noche. El mapa de la prisión industrial estaba guardado en una base de datos que Marcos había robado antes de desertar. Él conocía las rutas. Ella conocía los métodos de infiltración de su pueblo. Cada detalle contaba. No tenían aliados. Solo el uno al otro. Y aún así, en esa cabaña azotada por la tormenta, con el olor a lluvia entrando por los resquicios, nació una decisión que cambiaría sus vidas. Iban a liberar a las suyas. Aunque tuvieran que quemar el cielo para lograrlo. La oscuridad era su aliada. Cruzaron los pantanos en silencio absoluto, deslizándose como sombras entre las raíces flotantes y las aguas turbias que ocultaban antiguas minas olvidadas. Marcos llevaba un fusil de largo alcance a la espalda, junto con una pequeña mochila llena de explosivos de contacto. Kaeli, en cambio, había forjado sus propias armas, una lanza ligera hecha de hueso reforzado y una hoja curva afilada con piedra volcánica. Él se movía con precisión militar, pero ella era puro instinto. Un cazador humano y una sombra cireliana. Unidos por algo más fuerte que la guerra, la elección mutua. El complejo de contención se alzaba como una monstruosa mancha negra sobre la colina. 3 torres de vigilancia, 40 soldados, drones, muros electrificados y cámaras en cada rincón. Había sido diseñado para mantener encerrados a los últimos cirelianos con vida, hasta que fueran vendidos. A las 3, susurró Marcos. Kaeli asintió. Ya estaba agachada entre los arbustos, cubriéndose con barro para disipar el calor corporal que podían detectar los sensores. Ella fue la primera en moverse. Trepar el muro no fue un problema. Para ella, el miedo había muerto hacía tiempo. Silenciosa, letal, desactivó a un guardia antes de que pudiera dar la alarma. Con una cuerda oxidada ayudó a Marcos a escalar detrás de ella. El mundo al otro lado del muro era puro acero y luz fría. Y también gritos. Apagados, reprimidos, venidos de las celdas subterráneas. El corazón de Kaeli latía con rabia.
Descendieron por una ventilación abandonada. Marcos activó un generador de pulso para anular las cámaras por 30 segundos. Era todo lo que tenían. Y fue suficiente. Una explosión suave reventó la compuerta que daba a la galería de celdas. Dentro, el silencio se rompió con un grito. Uno de los soldados había visto a Kaeli y levantó el arma. Pero no fue más rápido que ella. Le arrojó la lanza sin titubear. El cuerpo del hombre cayó al suelo con un ruido seco. «Vamos», dijo ella. Los demás cirelianos comenzaron a acercarse a las rejas de sus celdas. Ojos cansados, rostros llenos de terror, cicatrices abiertas. Algunas eran niñas. Otras, ancianas. Ninguna esperaba ver a una de las suyas armada y viva. «Kaelinar», susurró una mujer mayor, con los ojos abiertos de par en par. «Pensamos que estabas muerta». «Morí», respondió Kaeli, mientras rompía los candados con una barra metálica. «Pero él me devolvió la vida». Marcos vigilaba la puerta mientras ella liberaba a las prisioneras una por una. El tiempo se les escurría entre los dedos. Ya habían disparado una alarma secundaria. «Tenemos que salir ahora», advirtió él, escuchando pasos apresurados en el pasillo superior. «Están viniendo en masa». Kaeli no respondió. Tomó la mano de una niña cireliana, la más joven del grupo, y se la entregó a Marcos. «Llévala contigo. Protégela». Él dudó solo un instante. Luego asintió. El plan de escape consistía en detonar los generadores de energía del muro sur. La explosión abriría una brecha en la valla electrificada y cortaría la electricidad durante unos minutos. Solo necesitaban llegar allí. Corrieron por los túneles, con los gritos de los soldados a sus espaldas. Las mujeres liberadas, aunque débiles, seguían a Kaeli como si fuera su general. En la curva del pasillo principal, apareció la figura que Kaeli más odiaba en el mundo. El comandante Arbex. Alto, con el rostro cruzado por tatuajes de guerra, uniforme impecable y una sonrisa que destilaba crueldad. «Kaelinar», dijo con voz untuosa. «Sigues viva. ¡Qué lástima! Aún recuerdo cómo gritabas cuando te quitamos el nombre». Ella se detuvo en seco. El aire se volvió más frío. «No gritaba de dolor», le respondió. «Gritaba para recordar que aún era yo. Y no tuya». Arbex desenfundó su rifle. Pero no llegó a apuntar. Kaeli se lanzó como un relámpago. Él intentó bloquearla, pero ella lo desarmó con una llave rápida. La pelea fue brutal, cuerpo a cuerpo, sin piedad. Ella gritaba con cada golpe, como si expulsara años de sufrimiento. Él respondió con furia, pero estaba viejo, corrupto por dentro. Y ella estaba hecha de fuego. Lo derribó, le quitó el cuchillo y lo clavó sin titubeos. Marcos llegó justo cuando el cuerpo del comandante se desplomaba en el suelo. «¿Estás bien?». Ella respiraba agitada, con la cara llena de sangre y lágrimas. «Ahora sí». Activaron los explosivos en el muro. Una explosión sorda sacudió la estructura. El metal se dobló y la energía se cortó de inmediato. Por primera vez en años, las esclavas vieron el cielo abierto sin rejas. Corrieron hacia la selva. Nadie se detuvo. Nadie miró atrás. Marcos tomó a Kaeli de la mano. Ella no se soltó. Eran dos fugitivos, dos guerreros, dos amantes con sangre en las manos y una promesa ardiendo en los labios. La libertad no era solo escapar. Era quemar el mundo que los había intentado encadenar. Y ellos lo estaban haciendo, paso a paso, juntos. La selva los tragó con su humedad espesa, envolviéndolos en raíces, hojas cortantes y sombras largas que ocultaban rastros de sangre y fuego. Durante horas caminaron en silencio, rodeados por las respiraciones entrecortadas de las mujeres liberadas, por el murmullo constante de insectos nocturnos y por la tensión aguda de saberse perseguidos. El grupo no se detenía. Algunas mujeres apenas podían sostenerse, pero nadie se quejaba. Nadie pedía descanso. Las miradas que lanzaban a Kaeli estaban cargadas de respeto. De algo más poderoso que gratitud, reverencia. Cuando por fin llegaron a las tierras de niebla, una zona prohibida y tóxica para los humanos sin protección, Marcos y Kaeli sabían que estaban a salvo.
No había tecnología que pudiera rastrearlos allí. Las plantas, los gases, los suelos inestables, todo repelía a los colonizadores. Pero Kaeli conocía bien esos territorios. Y Marcos confiaba solo en ella. Instalaron un campamento improvisado entre piedras planas y árboles anchos de savia morada. La mayoría cayó dormida al instante, con el cuerpo agotado y el alma aún temblando. Solo Kaeli y Marcos permanecieron despiertos junto al fuego. Él tenía el brazo derecho vendado. La herida no era profunda, pero sangraba lento, constante. Kaeli se acercó en silencio. Tomó un paño limpio, se arrodilló frente a él y comenzó a limpiarle la sangre sin decir palabra. «No hace falta», murmuró él. «Sí hace», respondió ella, sin mirarlo. «Me diste todo. Y no lo pediste». Sus dedos se movían con delicadeza, como si cada movimiento fuera una caricia. Por primera vez desde la batalla, Marcos bajó la guardia. Cerró los ojos. Dejó que el dolor se diluyera bajo sus manos. «Nunca pensé que llegaría tan lejos», dijo él, después de un largo silencio. «Que saldríamos vivos». Kaeli lo miró. Tenía el rostro iluminado por el fuego, y en sus ojos había algo distinto. No era la dureza de la guerrera. Era una ternura salvaje, difícil de comprender. No estás vivo por suerte. Estás vivo porque elegiste no rendirte. Porque cuando yo ya no creía en nada, tú me miraste como si todavía pudiera ser alguien. Marcos tragó saliva. Las palabras le pesaban en la garganta. Yo tampoco creía en nada, dijo finalmente. Hasta que te vi en esa sala. De rodillas. Sin rendirte. Con los ojos llenos de odio, pero también de algo hermoso. Algo intacto. Y supe que no podía dejarte ahí. Kaeli se inclinó hacia él. Y me llamaste esposa. Y lo sostengo. Ella sonrió. Por primera vez desde que la conocía, sonrió de verdad. No fue una mueca amarga, ni una burla. Fue una expresión cálida, sincera, que lo desarmó por completo. «No entiendo del todo lo que significa ser esposa en tu mundo», dijo ella, con voz suave. «Pero si significa quedarme a tu lado, protegerte, elegirte, vivir contigo cada amanecer, entonces también lo sostengo». Se acercó. Lo besó con lentitud, sin prisa, como si sellara una promesa con los labios. Ya no había duda. Ya no había miedo. Solo dos cuerpos marcados, dos almas reconstruidas, aferradas la una a la otra. Esa noche durmieron juntos bajo las raíces de un árbol antiguo, envueltos en mantas y en el calor compartido. El corazón de Kaeli latía lento y fuerte contra el pecho de Marcos. Y él, por primera vez en años, durmió sin pesadillas. Al amanecer, el cielo se abrió entre las ramas con una luz dorada que bañó el campamento. Las mujeres cirelianas despertaron rodeadas de libertad, con la piel aún rota, pero la mirada erguida. Una de ellas encendió una pequeña melodía con un instrumento de viento olvidado, y el sonido flotó entre la niebla como una canción de renacimiento. Kaeli se levantó junto a Marcos y observó el horizonte. «¿Y ahora qué?», preguntó él. «Ahora enseñamos a vivir sin cadenas», respondió ella. «Ahora creamos algo nuevo». Él le tomó la mano. «Contigo. Conmigo», dijo ella. «Y con todas las que siguen». Y así, entre humo, heridas, tierra húmeda y esperanza, comenzó su nueva vida. No como fugitivos. No como prisioneros del pasado. Sino como sobrevivientes que eligieron amarse y que estaban dispuestos a luchar por cada segundo de su libertad.